Buenos días a todos. Para continuar con el programa de esta mañana, pues ya hemos platicado hace breves momentos sobre qué tipo de investigaciones que se están realizando a nivel mundial, sobre los niveles de evidencia que se tienen a nivel mundial que se toman en cuenta para la mejor terapéutica de nuestros pacientes en el día a día. Eso es bastante importante porque ahora tenemos a la mano muchas herramientas que antes no se tenían y que hacen la vida del médico más fácil, el tratamiento más adecuado y obviamente el tratamiento del paciente mucho más satisfactorio para el mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante realizar investigación. Nosotros en nuestro país, pues estamos muy orientados con los conocimientos más que todo de Estados Unidos, que es nuestro vecino más cercano y que dicta muchas de las guías o pasos a seguir en el conocimiento de la medicina, pero también, por ejemplo, a nivel europeo, a nivel de España, a nivel de por ejemplo, Inglaterra, también se tienen muy buenos estudios, a nivel de Francia, en fin. La medicina basada en evidencia se ha hecho un pan nuestro de cada día, es algo que está ya no a las puertas, sino que ya lo estamos viviendo, ya alguien que quiera cerrar los ojos hacia esto, pues va a ser un poco difícil para él, ¿verdad? Porque cada día estamos generando conocimiento, cada día necesitamos nuevo conocimiento para poder tratar a nuestros pacientes de la mejor forma. Y como decían también cuando hablamos de aspectos de moral y ética, para darle lo mejor a nuestros pacientes y la mejor calidad de vida. Entonces, también se hace necesario de que nosotros seamos formadores de investigaciones en nuestro medio, porque qué bonito hablar de estudios que se fueron realizados en el Reino Unido, qué bonito hablar de estudios que fueron hechos en Estados Unidos o en Canadá, etcétera. Pero ¿por qué no crear nosotros también nuestro propio conocimiento? Porque aunque los mexicanos sean muy similares a nosotros, no son iguales a nosotros. Entonces tenemos que generar nuestro propio conocimiento y para eso necesitamos saber qué tipo de técnicas de investigación, qué tipo de estudios podemos realizar y cómo se realizan y qué beneficios nos traen en el día a día. Por ejemplo, aquí vemos, ¿verdad?, de que en el desarrollo de una investigación hay varios pasos. Y la selección de un diseño de estudio es bastante importante para poder guiar y orientar lo que nosotros queremos con los pacientes. Vemos que también hay diferentes tipos de estudios, podemos hacer estudios experimentales, podemos hacer estudios observacionales. Como se mencionaba también por el doctor Alvarado, ya esto ha ido encaminándose hacia otros rumbos, ¿verdad? Porque el tipo de estudios experimentales que se tienen hoy en día ya no son como los de antes, ya se toman en cuenta muchas cosas que antes no se tomaban en cuenta dentro de la salud de los pacientes que se van a incluir dentro de los estudios. También cuando hablaban de medicina basada en evidencia, nos encaminaban también en el tipo de estudios, en la importancia, en el soporte que esto nos trae a nosotros para tomarlos en cuenta en nuestro diario vivir. Al menos en mi caso, cuando recién iniciaba como estudiante, veía en el internet algún estudio como metaanálisis y no sabía yo la gran importancia que esto tenía. Algunas veces uno los desecha, ¿verdad?, por ignorancia, pero cuando uno ya se adentra en la investigación, ya se adentra en el conocimiento que día a día todo mundo va adquiriendo, se da cuenta de la importancia que esto conlleva. Y también podemos basarnos en esto para decir de que existen estudios tanto descriptivos como analíticos, ¿verdad? Dependiendo de qué vayamos a querer nosotros investigar, podemos encaminar y orientarnos hacia alguno de estos. Y también dependiendo de
qué es lo que nosotros queramos, si queremos hacer un estudio descriptivo o analítico, entonces así debemos plantearnos las preguntas para iniciar nuestra búsqueda, para orientar nuestra investigación y ser nosotros, como les decía, formadores de más conocimiento del que ya existe. Por ejemplo, cuando hablamos de estudios descriptivos, no nos adentramos tanto en procesos de la enfermedad, hablando propiamente de medicina. No hablamos de cuánto tiempo tarda una enfermedad, cuánto tiempo tarda un fenómeno en aparecer o desaparecer, cuánto tiempo necesita un paciente en curarse o mejorar de algún estado nocivo, ¿verdad? Simplemente necesitamos describir lo que está pasando, pero esta es una línea, ese es el primer paso para generar ese análisis posterior, ¿verdad? Existen estudios analíticos y dentro de estos pueden describirse los observacionales o pues también podemos hacer mención de intervenciones, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que en unos estudiamos qué es lo que naturalmente vamos a tener como desenlace. Por ejemplo, si estudiamos los casos de dengue en Escuintla, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a ver que la naturaleza propiamente va a llegar, va el mosquito, pica e infecta a la población, y entonces esto genera cierta cantidad de personas infectadas. Pero cuando hablamos ya de un estudio analítico donde ya se genera una intervención, estamos ya hablando de estudios experimentales, por ejemplo, en los que ya nosotros metemos nuestra mano para saber qué tipo de cambios o qué tipo de beneficios vamos a tener, por ejemplo, con medicamentos nuevos, ¿verdad? Entonces, perdón. No es que unos estudios sean mejores que los otros, simplemente que se complementan, ¿verdad? Porque si no tenemos estudios observacionales, no vamos a tener estudios en los cuales podamos intervenir, ¿verdad? Porque antes tenemos que saber qué enfermedades existen, qué fenómenos ocurren dentro de la población y si es importante o no es importante estudiarlos. Por ejemplo, para decir algo, ¿qué tan importante es en Guatemala estudiar el fenómeno actual del chikungunya, verdad? Pero ¿qué tan importante es un estudio a nivel poblacional, por ejemplo, de una esclerosis lateral amiotrófica? ¿Qué tanto impacto va a tener dentro de la población un estudio versus el otro, tomando en cuenta los recursos económicos de nuestro país? Entonces todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y también con base en esto podemos definir qué tipo de estudio vamos a tener. Por ejemplo, casos y controles, que este simplemente es un estudio observacional, no vamos a modificar nada en el entorno, simplemente vamos a tener una selección de sujetos con una enfermedad y vamos a tener otro control que no tiene la enfermedad y vamos a evaluar qué factores fueron los que lo llevaron a padecer dicha enfermedad. Entonces, dependiendo de qué sea lo que encontremos, vamos a ver que los factores que aparezcan con más frecuencia en una persona van a ser factores de riesgo, en este caso, y los que aparezcan con menos frecuencia van a ser factores protectores para esa persona o para ese grupo de personas.
Aquí está. Por ejemplo, entonces aquí partimos de una población. De esa población tomamos un grupo, una muestra de casos, una muestra de controles y vemos qué tantos pacientes fueron expuestos y qué tantos pacientes fueron no expuestos, ¿verdad? Y cuáles fueron a desarrollar una enfermedad. Entonces, con base en esto podemos decir si un factor es predisponente para alguna enfermedad o no, o si algún factor es protector, como les decía, de alguna enfermedad y cuál no. ¿Sí? Las ventajas es de que es un estudio rápido, se utiliza para poblaciones incluso con una muestra pequeña, para enfermedades que son muy raras. Entonces esto nos ayuda en aquellas enfermedades, como les decía yo, que son muy raras, por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica o alguna otra que sea de muy poca incidencia y prevalencia dentro de las diferentes especialidades. Es barato a comparación, por ejemplo, de los estudios de cohorte. Entonces, eso es un beneficio para este tipo de estudio, con la inconveniencia de que como son estudios con muestras muy pequeñas, con un pequeño sesgo que tengamos, la información no va a ser nada confiable. Entonces hay que tener bastante cuidado desde ese punto de vista también. Ya. El estudio de cohorte que les estaba yo comentando, que es un estudio del seguimiento, generalmente son fenómenos que se van a ir encontrando en nuestra investigación con el paso del tiempo. Un inconveniente es que es un poco largo generalmente, que son poblaciones grandes, ¿verdad? Que no sirven para enfermedades que sean de muy poca incidencia y prevalencia dentro de una población. Entonces, esas son una de las características importantes, ¿verdad? Vamos a ver, ahí estamos. Este se puede hacer tanto con un seguimiento prospectivo como con un seguimiento retrospectivo. En el seguimiento retrospectivo, vamos a ir del presente. Vamos a suponer de que hoy vamos a iniciar un estudio, vamos a tener un total de pacientes expuestos y un total de pacientes no expuestos a un agente causal y vamos a tenerlos a todos sanos y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver en qué personas va a aparecer algún problema o alguna patología y en cuáles no. Y con base en eso vamos a tener nuestras características, dependiendo, también vamos a tener que definir cuánto de tiempo vamos a hacer ese seguimiento, ¿verdad? En los estudios prospectivos, a diferencia de los retrospectivos, por ejemplo, es de que en los Aquí está. En los retrospectivos la diferencia es de que nuestra muestra la vamos a ver hacia atrás, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener una misma temática, ¿verdad? Pero la diferencia es de que vamos a tomar ya no el presente, sino que vamos a tomar, por ejemplo, el año 2013 para alguna enfermedad. ¿Qué pasó al principio del año 2013 en los casos de chikungunya a nivel nacional? Y con base a factores de riesgo vamos a ir encaminando nuestra investigación acerca del desencadenante, ¿verdad? Cuántos casos fueron positivos, cuántos fueron negativos, y con base en esto vamos a ir
haciéndonos una idea de lo que es ahora actualmente, por ejemplo, esa enfermedad y cómo nos está afectando. Las ventajas y desventajas, como yo les decía, es un estudio que se limita a poblaciones grandes o a muestras grandes, o sea que en poblaciones pequeñas va a ser un poco difícil tomar en cuenta, por lo tanto también es más caro, entonces vamos a tener que utilizar más recursos para este tipo de estudios, aunque porque como son más grandes vamos a tener más confiabilidad en los datos que vamos a encontrar. No. Si me lo pueden. Mejor. Siguiente. Los estudios transversales, aunque ya todos sabemos de que son estudios bastante sencillos, tienen la ventaja de que son fáciles de hacer y fáciles de comprender. Aparte de eso, de que nos dan bastante información acerca de las enfermedades que queremos llevar más allá en nuestros estudios, ¿verdad? Vemos incluso qué tan bueno, qué tan mala es la idea de estudiar algún factor y desecharlo y no seguir adelante. Por ejemplo, esclerosis múltiple, qué tan importante es estudiarlo. Entonces podemos hacerlo por medio de un estudio transversal y con base en eso hacer una línea de partida para nuestras preguntas posteriores, como hacíamos al principio en algunas diapositivas, del cuándo y por qué, ¿verdad? ¿Cuándo aparece? ¿Por qué aparece? ¿En qué poblaciones aparece? ¿Qué tan bueno es el tratamiento X, ¿verdad? Por ejemplo, inmunoglobulinas o interferones, etcétera. Entonces, con base en eso, podemos ya ir más adelante. La siguiente, por favor. Las ventajas, como es algo más sencillo, es más barato, son más rápidas porque se limitan a un tiempo, como decía, es una cohorte, ahí vemos tanto los factores como la enfermedad en un tiempo como que lo paramos suponiendo, paramos el tiempo en una fecha y ahí hacemos todas nuestras investigaciones. Es útil para estudiar múltiples factores y eso nos hace de que sea más enriquecedor. La siguiente, por favor. Entonces, con base en esto ya podemos hablar de estudios más serios, de estudios experimentales. Este es un estudio donde ya intervenimos, ya interviene la mano del hombre, sea por cualquier causa que necesitemos investigar, caracterizado por la manipulación aleatoria y randomizada, ¿verdad? Si no hiciéramos uso de esta aleatorización y randomización en una población, entonces ya no se llamaría un estudio experimental, sino cuasi experimental. O, por ejemplo, si no se llevara un control de una población en comparación con lo que estamos estudiando, por ejemplo, algún medicamento, se me ocurre algún antihipertensivo, comparado con placebo, como decía el doctor Alvarado, actualmente eso ya está quedando en desuso. Entonces eso ya no tenemos una población con la cual comparar, entonces ya sería un cuasi experimental. No sabemos en realidad si el medicamento como tal es el que está haciendo beneficio al paciente o es algún otro factor, por ejemplo, que tuvo cambios alimenticios, que ahora hace ejercicio, no sabemos. Entonces, a eso es a lo que nos exponemos con estos estudios. Siguiente, por favor. Las ventajas es de que proporciona evidencias mucho más claras acerca de ciertos factores. Algunas veces es el único diseño que se hace posible para poder esclarecer un fenómeno y es un mayor control de aleatorización en los resultados del estudio, ¿verdad? Entonces eso es importante. Aunque muchas veces se hace más barato,
recordemos de que eso no siempre es el caso. La mayoría de los estudios experimentales son mucho más caros por los tipos de reactantes, por los tipos de medicamentos, por el tipo de cuestiones que se tienden a inmiscuir en esta investigación. Siguiente, por favor. Entonces, antes, regresemos. Por ejemplo, aquí, para no ir muy lejos, para ponerles un ejemplo que se dio en el INCAP cuando se estudió la incaparina en los 70, me parece. Ahí la idea era saber si existía algún compuesto que pudiera ser igual de ventajoso para los niños que estaban en ese entonces en desnutrición, que no fuera tan caro, por ejemplo, como la leche, con proteínas no animales, con proteínas de origen vegetal. Entonces, lo que ellos hicieron, solo para describir un poquito el ejemplo, fue de que agarraron dos poblaciones. Ellos no hicieron un placebo y no colocaron la incaparina, sino que ellos lo que hicieron fue hacer un seguimiento de los niños. Unos niños, lo único que hacían era de que recibían su alimentación normal, la que siempre habían recibido toda su vida, y otros niños lo que hacían era de que en lugar de recibir el agua pura o el refresco o el café que les daban los papás, lo suplementaban con incaparina y les dieron un seguimiento. ¿Por qué hicieron esto? Porque no sabían si en verdad estas proteínas que ellos estaban utilizando eran buenas, si iban a tener buena aceptación por parte de la población o no iban a tener una buena aceptación. Entonces dieron un seguimiento y encontraron de que los niños que recibían incaparina tenían una mejor nutrición que los niños que no tenían incaparina. Entonces, con base en esto, formularon ellos esta sustancia para una recuperación nutricional en los países que tenían bajos recursos económicos, tomando en cuenta de que lo que iban a gastar era mucho menos que con la leche de vaca. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, que muchas de las personas que están en el interior, por ejemplo, de nuestros países, no tienen los recursos adecuados para darles a los niños este tipo de alimentación. Entonces, si existieran pediatras por aquí, no me dejarán mentir de que los niños, cuando tienen una recuperación nutricional, por ejemplo, abajo de los 2 años, tienen una mejor evolución y una mejor formación cerebral, y esto pues a largo tiempo lo que trae es un mejor desenvolvimiento académico, posteriormente a la adultez, mejores opciones de trabajo, mejores ingresos económicos, y entonces esto era lo que ellos querían demostrar. Hicieron un seguimiento bastante interesante donde vieron de que los ingresos de los niños que habían sido suplementados con incaparina, incluso hasta hoy día, ya tenían muchos más profesionales que los que no fueron suplementados. Por ejemplo, existen actualmente por las normas éticas muchos factores de que en este estudio ya no se pudieran realizar, y son de los estudios de que se quedan ahí para que los tomemos en cuenta para siempre, ¿verdad? Y que poco a poco van abriendo brechas para futuros estudios. Entonces, eso era lo que yo les venía a compartir. Los temas son bastante extensos, pero considero de que si podemos ir indagando, ir buscando, podemos hacer mejor investigación. Existen muchos de nuestros colegas de que actualmente, tanto a nivel nacional como internacional,